¿Sabías que en México menos del 2% de las fugas de prisión más planificadas son descubiertas a tiempo para impedir que los presos escapen? La fuga de la esposa de El Mayo es una de las más impactantes y meticulosamente ejecutadas en la historia reciente del narcotráfico. ¿Qué llevó a esta fuga? ¿Cómo pudo burlar el sistema penitenciario de máxima seguridad? Quédate para descubrir los detalles de este escape que dejó al país boquiabierto. Si te apasionan las historias llenas de intriga, fugas imposibles y el oscuro mundo del crimen organizado, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Dale like a este video si te interesan las historias sobre cárteles y comenta qué parte de esta fuga te sorprendió más. Tu apoyo es importante para que podamos traerte más contenido fascinante. Haznos saber que estás aquí. La esposa de Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de México y líder del cártel de Sinaloa, protagonizó una de las fugas más sorprendentes de la historia reciente. Mientras su esposo, conocido por su astucia y capacidad para evadir a la justicia, ha logrado mantenerse en libertad durante décadas, ella fue capturada por las autoridades mexicanas, enfrentándose a la prisión. Pero lo que nadie esperaba era que su estancia en la cárcel fuera temporal. El escape de esta mujer no solo destacó el poder del cártel, sino también la debilidad del sistema penitenciario y la corrupción que permea en las instituciones. Este suceso subraya la lucha constante entre el crimen organizado y el gobierno mexicano, y cómo las fugas de figuras importantes sacuden el panorama de seguridad en el país. Ismael El Mayo Zambada es una de las figuras más enigmáticas y poderosas dentro del narcotráfico mundial, un hombre que ha logrado mantenerse fuera de prisión durante décadas a pesar de ser el cerebro detrás del cártel de Sinaloa. A lo largo de su vida, ha construido un imperio criminal que no solo controla una vasta red de tráfico de drogas, sino que también maneja operaciones financieras, políticas y de influencia social dentro y fuera de México. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que buscaban la notoriedad y que fueron capturados gracias a su perfil alto, como Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo siempre ha sido un hombre de bajo perfil, prefiriendo operar en las sombras y mantener una distancia estratégica con las autoridades. El ascenso de El Mayo dentro del cártel comenzó en la década de 1980, cuando el narcotráfico en México estaba en su apogeo y se consolidaba como una industria multimillonaria. Durante este tiempo, Zambada fue conocido por su astucia, su habilidad para negociar y su capacidad para manejar la logística del tráfico de drogas, lo que lo convirtió en una pieza clave dentro de la organización. Su enfoque calculado y discreto lo llevó a convertirse en el líder del cártel de Sinaloa, junto con otras figuras importantes como el Chapo Guzmán, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Zambada siempre ha sido muy cuidadoso en su vida pública, evitando aparecer en los medios o generar excesiva atención sobre sí mismo. Este enfoque no solo lo ha protegido de ser capturado, sino que también ha asegurado la continuidad de su imperio. A lo largo de los años, El Mayo ha hecho alianzas estratégicas tanto dentro como fuera de México, aprovechando la corrupción sistémica que permea muchas de las instituciones del país. Uno de los factores clave que ha permitido su permanencia en la cúspide del narcotráfico ha sido su capacidad para comprar lealtades dentro de las fuerzas del orden y del sistema judicial. Mientras las autoridades persiguen figuras más visibles y mediáticas, El Mayo ha sabido mantenerse alejado de los reflectores, lo que le ha permitido seguir operando con relativa impunidad. El cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, se ha expandido a nivel internacional, controlando rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, Europa, Asia y otras regiones. A través de una vasta red de contactos y operaciones, El Mayo ha logrado establecer un flujo constante de drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, desde Sudamérica hasta el hemisferio norte. Esto ha sido posible gracias a su estrategia de delegar el control operativo a subalternos de confianza, lo que le ha permitido reducir su exposición directa a las autoridades y operar como una figura casi fantasmal dentro del mundo criminal. Además de su éxito en el narcotráfico, El Mayo ha sido conocido por su capacidad para manejar los aspectos políticos del negocio. Durante años, ha cultivado relaciones con funcionarios de alto rango,
jueces, policías y empresarios, asegurando que siempre tenga aliados en posiciones estratégicas dentro del gobierno mexicano. Estas conexiones le han permitido influir en decisiones políticas y judiciales que afectan directamente al cártel, desde la selección de jueces hasta las operaciones antidrogas en determinadas regiones. Esto explica, en parte, por qué el cártel ha sido capaz de sobrevivir a múltiples embates del gobierno mexicano y de Estados Unidos, manteniéndose como una de las organizaciones más poderosas del mundo. El Mayo no es solo un narcotraficante, es un estratega. A diferencia de otros capos que priorizaban la violencia y la confrontación directa con el gobierno, el Mayo ha adoptado un enfoque más diplomático y silencioso, evitando el tipo de guerra abierta que otros cárteles, como los Zetas o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han desatado en sus respectivas luchas por el poder. Este estilo de liderazgo ha permitido que el Cártel de Sinaloa mantenga un grado de estabilidad y control en las regiones donde opera, sin causar el nivel de violencia extrema que caracteriza a otros grupos del crimen organizado. Sin embargo, eso no significa que el cártel esté exento de utilizar la violencia cuando es necesario. Simplemente, el Mayo ha sabido cuándo y cómo utilizarla de manera más estratégica. En cuanto a su vida personal, la familia del Mayo ha sido un aspecto central en su existencia. Aunque él ha logrado evitar la cárcel, varios de sus hijos e incluso su hermano han sido arrestados y extraditados a los Estados Unidos. A pesar de esto, su familia sigue siendo un pilar fundamental dentro de la organización del cártel, y se ha especulado que sus descendientes están siendo preparados para asumir roles más importantes en el futuro, asegurando la continuidad del legado de El Mayo. La captura de su esposa fue un golpe significativo para la estructura familiar, no solo porque representaba una amenaza directa para El Mayo, sino porque desafiaba la estabilidad que había logrado mantener durante décadas. El encarcelamiento de la esposa de El Mayo reveló una grieta en la fortaleza que había construido a lo largo de los años. Aunque las autoridades esperaban usarla como una forma de llegar a Zambada, pronto quedó claro que, incluso en prisión, las conexiones y el poder del cártel seguían siendo inquebrantables. Desde el momento en que fue arrestada, comenzó a gestarse el plan para su liberación, lo que muestra hasta qué punto El Mayo y su organización son capaces de operar con eficacia dentro del sistema. El escape de su esposa fue, en muchos sentidos, una muestra del poder que Zambada aún mantiene sobre las instituciones del Estado y su capacidad para manejar la situación a su favor. Este contexto de corrupción, alianzas políticas y control operativo explica cómo El Mayo ha logrado mantenerse como una de las figuras más influyentes y temidas en el narcotráfico mundial. Su capacidad para adaptarse a los cambios, su enfoque en las relaciones a largo plazo y su habilidad para operar detrás de escena lo convierten en un actor crucial en la historia del narcotráfico en México. El escape de su esposa no fue solo un episodio aislado, sino el resultado de décadas de construcción de una red que le permite desafiar constantemente al Estado sin perder el control de su imperio. La fuga de la esposa de El Mayo no fue solo un acto de audacia, sino el resultado de una operación meticulosamente diseñada que puso a prueba el ingenio y los vastos recursos del Cártel de Sinaloa. Esta hazaña no fue producto de un momento de desesperación o improvisación. Fue el desenlace de meses de planificación cuidadosa y una red de complicidades que involucraba tanto a actores dentro de la prisión como a figuras poderosas fuera de ella. Para entender la magnitud de este escape, es crucial desglosar paso a paso cómo se orquestó y qué elementos permitieron que fuera un éxito rotundo. Desde el momento en que la esposa de El Mayo fue detenida, el cártel comenzó a movilizarse. A nivel externo, se inició una serie de sobornos dirigidos no solo a guardias de la prisión, sino a funcionarios de alto nivel que tenían acceso a información clave sobre la seguridad penitenciaria. Uno de los primeros pasos fue garantizar que aquellos encargados de supervisar a la prisionera miraran hacia otro lado en los momentos críticos. Esto requirió identificar a los elementos más vulnerables del sistema, aquellos que, por necesidad económica o por amenazas, estarían dispuestos a colaborar.
El cártel se valió de contactos antiguos y nuevos, activando una compleja red de corrupción que se extendía desde los niveles más bajos de la prisión hasta los superiores. Internamente, la esposa de El Mayo tuvo que adoptar una estrategia de bajo perfil para no levantar sospechas. A pesar de ser una figura clave, se comportó como una interna más, lo que ayudó a disminuir la percepción de que podría haber un escape en marcha. Durante sus primeros meses de encarcelamiento, la operación del cártel se enfocó en crear una rutina en la que los guardias y funcionarios se sintieran cómodos con su presencia, permitiéndole obtener pequeñas concesiones. Estos beneficios, aunque modestos en apariencia, como visitas más frecuentes o privilegios menores, fueron clave para tejer una red de confianza entre ella y aquellos encargados de vigilarla. Al mismo tiempo, fuera de la prisión, se estaba gestando una operación de inteligencia más amplia. Los miembros del cártel comenzaron a mapear las rutas que serían utilizadas el día del escape, analizando no solo las rutas más rápidas hacia un punto seguro, sino también los puntos de control más vulnerables donde las autoridades podían ser sobornadas o distraídas. Este análisis incluyó un estudio detallado de los horarios de cambio de turno de las fuerzas de seguridad, los patrones de vigilancia en las carreteras principales y hasta el comportamiento de los funcionarios en momentos de crisis. De esta manera, no solo planearon cómo sacarla de la prisión, sino cómo garantizar su salida del país sin ser detectada. El momento de la fuga fue escogido con precisión milimétrica. A las autoridades se les hizo creer que la prisionera estaba completamente bajo control y, mientras tanto, el cártel organizó una distracción clave: un motín cuidadosamente orquestado en otra sección de la prisión. Este incidente desvió la atención de los guardias hacia el ala de alta seguridad, dejando desprotegidos otros puntos críticos del penal. Los guardias encargados de supervisar a la esposa de El Mayo ya estaban alineados para cooperar y, bajo el pretexto de un traslado de rutina, lograron sacarla de su celda. Este fue uno de los momentos más tensos del escape, ya que cualquier fallo en la coordinación entre los guardias o cualquier desliz de seguridad podía haber alertado a otros funcionarios de la prisión. Sin embargo, los implicados habían sido cuidadosamente seleccionados y el dinero del cártel garantizaba su lealtad. Los pasillos que conducían al área de salida de la prisión, habitualmente monitoreados por cámaras de seguridad, fueron manipulados para generar puntos ciegos en los momentos clave. Al cortar o desviar las transmisiones de video, los cómplices dentro de la prisión aseguraron que no hubiera registros visuales del escape en curso. Una vez fuera de la prisión, la operación pasó a manos de un equipo externo, un grupo selecto de miembros del cártel especializados en operaciones clandestinas. Estos hombres ya tenían experiencia en operaciones similares, habiendo facilitado la huida de otros criminales de alto perfil en el pasado. La logística detrás del transporte fue igualmente compleja. La esposa de El Mayo fue trasladada en un vehículo no identificado, pero el cártel había preparado varios vehículos señuelo que circulaban por rutas paralelas, confundiendo cualquier posible intento de rastreo por parte de las autoridades. Estos vehículos estaban equipados con tecnología que podía desactivar temporalmente los sistemas de localización, garantizando que cualquier intento de seguimiento fuera inútil. El convoy que transportaba a la esposa de El Mayo se movió con una velocidad y precisión sorprendentes, aprovechando las brechas en la seguridad vial que ya habían sido anticipadas por los operadores del cártel. En cuestión de horas, la mujer ya se encontraba lejos del lugar de su escape, en una casa de seguridad del cártel en una región apartada, fuera del alcance inmediato de las autoridades mexicanas. Las comunicaciones entre los diferentes actores involucrados en la operación fueron gestionadas con extremo cuidado, utilizando canales seguros para evitar cualquier tipo de intervención por parte de las agencias de seguridad del gobierno. Una vez en la casa de seguridad, la esposa de El Mayo fue trasladada en helicóptero hacia una ubicación aún más remota, posiblemente en la frontera con un país vecino. En ese momento, la noticia de su fuga ya había llegado a los medios y las autoridades mexicanas comenzaron a movilizarse para contener la situación. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde.
El cártel había asegurado su éxito y cualquier rastro de su presencia fue borrado cuidadosamente para impedir su localización. Se cree que la mujer fue llevada fuera de México, pero hasta el día de hoy su paradero exacto sigue siendo un misterio. El nivel de sofisticación de la fuga de la esposa del Mayo no solo dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema penitenciario mexicano, sino también la enorme capacidad operativa del cártel de Sinaloa. Este escape mostró que el poder del cártel no se limita solo al narcotráfico. Abarca la logística, la corrupción y la capacidad de infiltrarse en las instituciones más protegidas del país. La huida de la mujer fue un recordatorio claro de que, aunque el gobierno mexicano ha tenido éxitos en la captura de algunos líderes del narcotráfico, la lucha contra los cárteles sigue siendo desalentadora y está llena de desafíos imprevistos. El escape no solo tuvo implicaciones inmediatas para el sistema judicial y penitenciario, sino también para la percepción pública del poder del cártel. La audacia de la operación fue vista como una muestra de la capacidad del cártel de Sinaloa para operar con impunidad en el país y envió un mensaje a las autoridades de que, mientras tengan recursos y conexiones, ningún miembro del cártel está completamente a salvo detrás de las rejas. Esta operación reafirmó la idea de que la corrupción sigue siendo un problema profundamente arraigado en las instituciones de seguridad mexicanas y que los cárteles, a través de su dinero y su influencia, pueden llegar hasta los niveles más altos de poder. La esposa de El Mayo no solo enfrentó los desafíos físicos y emocionales de estar encarcelada, sino que también tuvo que lidiar con la presión constante de saber que era un objetivo para las autoridades. Sabía que el gobierno mexicano la veía como una pieza clave para desmantelar el cártel de Sinaloa, lo que significaba que su vida en prisión estaba marcada por la vigilancia extrema. Además, estaba consciente de que, en cualquier momento, el plan podría fracasar, lo que añadía una capa adicional de estrés a su situación. Durante su encarcelamiento, los días pasaban lentamente y el aislamiento la afectaba profundamente. Sin embargo, mantuvo la compostura, sabiendo que su libertad dependía de la ejecución perfecta del plan de fuga. Los guardias, los funcionarios y los contactos externos estaban alineados para hacer que su escape fuera un éxito, pero ella también sabía que cualquier error podría ser fatal. La incertidumbre y la constante vigilancia psicológica fueron algunos de los mayores retos que enfrentó durante su estadía en la prisión. Después de que la esposa de El Mayo logró escapar de la prisión, las repercusiones se sintieron en todo México. La fuga expuso una vez más las debilidades del sistema penitenciario y la facilidad con la que el cártel de Sinaloa podía infiltrar instituciones gubernamentales. Las autoridades inmediatamente lanzaron una investigación exhaustiva, intentando desentrañar cómo había sido posible que alguien de tan alto perfil pudiera escapar sin ser detectada. Se interrogó a los guardias y funcionarios de la prisión, muchos de los cuales habían desaparecido o afirmaban no saber nada. A medida que las investigaciones avanzaban, se revelaron varias capas de corrupción, mostrando que no solo había sido un fallo de seguridad, sino una complicidad activa por parte del personal de la prisión. El impacto de su fuga no solo se limitó al sistema penitenciario. La noticia de su escape resonó en los medios de comunicación, generando un debate sobre la efectividad de la lucha contra el narcotráfico y la influencia del crimen organizado en México. La esposa de El Mayo se convirtió en un símbolo del poder del cártel de Sinaloa, y su fuga fue vista como una humillación para el gobierno. Aunque las autoridades intentaron restaurar la confianza pública, la falta de resultados tangibles en la captura de la mujer dejó claro que la lucha contra el narcotráfico seguía siendo una batalla desigual. La fuga de la esposa de El Mayo sigue siendo un recordatorio poderoso de cómo el crimen organizado puede desafiar incluso las instituciones más seguras y protegidas. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir a los cárteles, este escape puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la magnitud de la corrupción en el país. La audacia de esta fuga y su ejecución impecable
demostraron que, a pesar de los esfuerzos por contener al cártel de Sinaloa, aún queda un largo camino por recorrer en la lucha contra el crimen organizado. Este episodio no solo marcó un antes y un después en la percepción del poder de los cárteles, sino que también dejó en evidencia la fragilidad de las instituciones encargadas de combatirlos. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos videos sobre el fascinante y peligroso mundo de los cárteles y las fugas imposibles.